Señor Moretti, despierte, le están haciendo daño. El susurro era apenas más fuerte que el zumbido de las máquinas. Pero en aquella suite del piso 12, del sector de internación VIP de la clínica de la Asociación Española, cayó como una moneda sobre el mármol. Una niña pequeña estaba pegada al borde de la cama del hospital con el mentón apenas por encima del barandal metálico. Su trenza negra se había soltado de un lado. Un pasador rosado colgaba torcido sobre su oreja. Su mano descansaba sobre la sábana blanca sin llegar a tocar los dedos inmóviles del hombre que yacía allí. Dante Moretti no se movió. No se había movido en 18 días. El respirador marcaba su respiración con tirones lentos y mecánicos. Su rostro, que alguna vez había sido temido en varios departamentos, se había hundido en la almohada como papel mojado. Un rosario de plata, lo único que su madre le había dado en la vida, reposaba enrollado sobre la mesita de noche, colocado allí con un cuidado que no tenía nada de respeto. La puerta se abrió sin que nadie llamara. Vivian Moretti entró primero con los tacones, sin hacer ruido sobre el piso pulido. Vestía de negro, como todos los días durante 3 semanas, como si ensayara para el velorio que ya había programado en su cabeza. Sus ojos encontraron a la niña junto a la cama antes que cualquier otra cosa en la habitación. ¿Qué hace ella aquí? Las palabras fueron suaves, no fueron amables. Elena Reyes se puso de pie de un salto desde la silla del rincón. Su carrito de limpieza seguía estacionado en el pasillo. Señora Moretti, lo siento muchísimo. Salió de la escuela y el CAIF estaba cerrado y yo no podía dejarla con. Este es un sector privado. Vivian no miró a Elena, seguía mirando a Lucía. Solo se permite la entrada a la familia. Sí, señora, me la llevo ahora mismo. Pero Lucía no se movió. Detrás de Vivian entró el doctor, Nathaniel Klein, con la paciencia calculada de un hombre que había dado malas noticias durante 40 años y había aprendido a disfrutar el peso de ellas. Colocó una tablet sobre la mesita rodante y entrelazó las manos. He revisado los últimos estudios, dijo. Creo que es momento de tener una conversación honesta sobre los próximos pasos. Un joven se deslizó detrás de él. Adrián Ale no saludó a nadie. Se recostó contra la pared del fondo, con los pulgares ya moviéndose sobre la pantalla de su celular, mascando chicle con movimientos lentos y laterales. En el rincón, medio tragado por la sombra de la cortina, una cuarta figura no se había movido desde antes de que la puerta se abriera. Mateo Caruso vestía un traje gris sencillo, que costaba más que el auto que manejaba la mayoría de las personas en ese edificio. Sus manos estaban entrelazadas con soltura frente a él. Sus ojos se movieron una sola vez. De Vivian a Klein, de Klein a Adrián, de Adrián a la niña pequeña y de regreso a Dante. No dijo nada. Klein soltó un suspiro suave. Señora Moretti, el deterioro neurológico se ha acelerado. Lo que estamos viendo ahora es una falla degenerativa en etapa terminal, irreversible. Quiero ser gentil, pero también quiero ser claro. Hizo una pausa. Este hospital no puede hacer nada más por él. Recomendaría trasladarlo a casa para que pueda partir en un entorno familiar rodeado de su familia. Elena bajó los ojos. Adrián no levantó la vista de su celular. Vivian se secó la comisura interior de un ojo con un pañuelo doblado. Lo que él hubiera querido. Elena dio un paso hacia la cama. Vamos, mi niña, tenemos que irnos. Lucía no respondió. Se inclinó más hacia la almohada, con su pequeña boca casi tocando el oído del hombre. Sus ojos no estaban puestos en su madre, estaban puestos en Vivian. Y entonces, tan silenciosamente que ningún adulto en la habitación pudo escuchar, Lucía Reyes comenzó a susurrar. El párpado de Dante Moretti se estremeció. Para entender ese susurro, hay que retroceder 3 noches. Eran casi las 11 de la noche cuando Elena Reyes fichó para el turno nocturno y se dio cuenta una vez más de que su vida no tenía margen para errores. El programa extracurricular de la escuela pública del barrio había cerrado temprano por una reunión de maestros. Su hermana en la teja no contestaba. El supervisor de limpieza ya la había marcado ausente 2 veces ese mes, así que Lucía fue al trabajo con ella. Elena estacionó el balde amarillo de limpieza en el armario de suministros del piso 12 y se agachó hasta quedar a la altura del rostro de su hija. «Quédate aquí, mi niña. Colorea, no abras esta puerta por nadie, excepto por mí. ¿Entendés?» Lucía asintió solemnemente. Tenía su estuche de crayones, su libro de calcomanías y media barra de cereales. Era todo lo que una persona necesitaba. Durante 30 minutos se portó muy bien, luego escuchó pasos en el pasillo y la voz de una mujer hablando en el tono que los adultos usaban
cuando creían que nadie los escuchaba. La voz se fue apagando hacia el final del corredor. Lucía entreabrió la puerta del armario. El pasillo estaba vacío. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. Un carrito lleno de sábanas dobladas estaba abandonado frente a una habitación con el número 120 en la placa. La puerta de esa habitación no estaba cerrada. Estaba abierta el ancho de un dedo. Lucía no se consideraba a sí misma desobediente. Se consideraba curiosa, que su madre decía que era diferente, que su madre decía que era algo bueno la mayor parte del tiempo, y su madre le había contado una vez, durante una cena de guiso de lentejas, un domingo sobre un hombre alto, con un abrigo elegante, que había hablado con su supervisora en un edificio de oficinas del centro, y había hecho que una mujer mala dejara de ser mala. Elena no había dicho su nombre, solo había dicho: no tenía por qué hacer eso. La mayoría de la gente no lo hace. Lucía había preguntado cómo era, y su madre había respondido como un hombre que sabe lo que cuesta la tristeza. La niña fue de puntillas hasta la rendija de la puerta. La habitación de adentro estaba tenue, iluminada solo por el resplandor azul verdoso de un monitor y una pequeña lámpara inclinada hacia una tabla con sujetapapeles. Un hombre yacía en la cama. Su rostro era alargado e inmóvil. Sus pómulos se veían más marcados de lo que debería verse el rostro de cualquier adulto. Había cables pegados con cinta a su pecho y un tubo transparente en su brazo. Lucía lo había visto una vez en el vestíbulo de un edificio hacía mucho tiempo. Él había hecho un gesto de cabeza a su madre y le había dicho dos palabras que Lucía nunca había olvidado. Una enfermera estaba junto al soporte del suero. Era alta, con una cola de caballo rojo cobrizo y zapatillas que chirriaban cuando cambiaba el peso de un pie al otro. Su credencial decía R. Doyle. Estaba haciendo algo extraño. Había desenganchado la bolsa de plástico que colgaba del gancho metálico, aunque la bolsa todavía estaba más de la mitad llena. Lucía podía ver el líquido transparente moviéndose mientras la enfermera la llevaba al otro extremo de la habitación, hacia el pequeño lavabo del rincón. La enfermera miró hacia la puerta una vez rápido, y Lucía se escondió detrás de la cortina que dividía la habitación de la entrada. Se le detuvo la respiración en el pecho. Se escuchó un suave borboteo. La enfermera estaba vertiendo el líquido por el desagüe. Desde su nuevo escondite, Lucía solo podía ver fragmentos de la habitación a través del hueco entre la cortina y la pared. Vio a la enfermera colgar una bolsa nueva en el gancho. Vio a la enfermera escanear una etiqueta con un pequeño dispositivo de mano. Vio a la enfermera sacar su celular y enviar un mensaje de texto con una sola mano. Entonces la puerta se abrió de nuevo. Una segunda figura entró a la habitación. Un hombre mayor con el cabello gris en las sienes, lentes con montura de alambre, bata blanca. No miró al paciente, miró a la enfermera, sacó un sobre del bolsillo de su bata y lo colocó en la bandeja junto a ella. La enfermera deslizó el sobre dentro del bolsillo profundo de su uniforme sin abrirlo. Dijo algo que Lucía no pudo escuchar. El hombre de los lentes solo asintió una vez. Se dio la vuelta y salió. Lucía no sabía lo que era un soborno. Tenía 6 años, pero sabía lo que era un secreto y sabía, con la certeza absoluta que solo poseen los niños, que acababa de ver uno. 3 noches después, Lucía regresó a la habitación, y esta vez fue por su propia voluntad. Vivian había abandonado el piso 20 minutos antes, con el celular pegado con fuerza a la oreja, los tacones repiqueteando por el pasillo como una cuenta regresiva. Adrián la había seguido afuera, quejándose ya del café del hospital. El doctor Klein había ido a firmar algo en la estación de enfermeras. Solo Mateo se había quedado, y Mateo había entrado al pequeño cuarto de consulta al otro lado del pasillo para atender una llamada que no quería que nadie escuchara. El corredor frente a la habitación 120 estaba brevemente, inusualmente vacío. Elena estaba 2 pisos abajo, limpiando un derrame en radiología. No sabía que su hija había salido a explorar. Lucía empujó la pesada puerta con ambas manos. Su mochila, una morada con un zorro de caricatura al frente, colgaba de un hombro. Adentro tenía sus crayones, 3 calcomanías y una hoja de papel doblada en la que había dibujado una imagen muy mala del hombre que había visto a través de la cortina. Se quedó parada a los pies de la cama y lo estudió. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Tenía los labios partidos. Había un moretón amarillo en el dorso de una mano, donde habían pegado una aguja con cinta. Su pecho subía y bajaba con un ritmo que no era suyo. Lucía recordó lo que su madre había dicho una vez sobre su abuela en Artigas,
que había estado en una habitación igual a esa. A veces, mi niña, cuando una persona está muy lejos dentro de sí misma, una voz puede traerla de regreso. Pero tenés que ser sincera. No se le puede mentir a una persona que está casi al borde. Lucía quería ser sincera. Dio un paso más hacia el borde de la cama. El barandal era demasiado alto para alcanzarlo cómodamente, así que se inclinó hacia adelante, poniéndose de puntillas, y estiró su pequeña mano hacia la de él. Su mochila, olvidada y suelta en un hombro, se balanceó hacia adelante con ella. La correa se enganchó en el tubo del suero. Era algo tan pequeño, un jalón, un gancho de tela contra un tubo de plástico, pero la bolsa nueva había quedado mal colocada en su abrazadera, y la cinta que aseguraba la aguja en la muñeca de Dante se había estado despegando desde esa mañana. El tubo se tensó, luego la cinta cedió, y la delgada aguja de metal salió de la vena con un sonido suave y húmedo. Una pequeña burbuja de sangre brotó en la piel. Una gota transparente comenzó a extenderse sobre la sábana blanca, floreciendo como una flor lenta. «No, no, no», susurró Lucía. Dio un paso hacia atrás. Sus ojos se llenaron rápido. «Lo siento, lo siento». Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. La estación de enfermeras estaba a la izquierda, pero no había ninguna enfermera allí. No vio a Rachel Doyle, y una parte de ella, la parte que había visto a una mujer verter líquido por el desagüe 3 noches atrás, se alegró de un modo extraño. «Por favor», llamó Lucía al pasillo. «Por favor, alguien». Una puerta se abrió al otro lado del corredor. Un joven con uniforme azul claro y un estetoscopio salió frunciendo el ceño. Su credencial decía L. Romano M.D., tendría unos 30 años. Su cabello oscuro era un poco largo para el código de vestimenta del hospital y sus ojos fueron directamente a la sangre en la manga de Lucía. «¿Estás herida?» «Yo no». Él, el doctor Luca Romano, la siguió a la habitación en 3 zancadas rápidas. Evaluó de un vistazo el tubo desconectado, la mancha húmeda en la sábana, la niña paralizada en el umbral de la puerta, e hizo lo que hacen los buenos médicos, dejar de hacer preguntas y ponerse a trabajar. Se puso guantes limpios, presionó una gasa sobre la muñeca, inclinó el soporte del suero, examinó la bolsa, revisó la tasa de flujo en la pequeña pantalla de la bomba, limpió la zona y reinsertó la aguja con la economía de alguien que lo había hecho 1000 veces. Todavía estaba pegando la cinta cuando Dante Moretti emitió un sonido. No era una palabra, era apenas un aliento, un zumbido bajo y quebrado desde lo más profundo de la garganta. El tipo de sonido que hace alguien cuando algo lo jala desde una profundidad muy grande. El doctor Luca Romano se quedó completamente inmóvil. Luca había escuchado muchos sonidos en ese hospital. Ese no era uno que hubiera esperado de este paciente. Terminó de pegar la cinta de la aguja reinsertada sin mirarla, con las manos moviéndose de memoria. Luego sacó la linterna de su bolsillo del pecho, se inclinó sobre la cama y levantó uno de los párpados de Dante Moretti con el pulgar. La pupila se contrajo ante el haz de luz. No de manera dramática, no mucho, pero se movió. Un reflejo vivo en un ojo que en el expediente había sido marcado como no reactivo por más de 2 semanas. Luca presionó 2 dedos contra la carótida. El pulso era débil, pero estable. El monitor sobre la cama concordaba con sus dedos, pero el monitor había estado concordando con algo durante 18 días, y el hombre conectado a él había estado muriendo de todas formas. «Quédate ahí, mi niña. No toques nada». Lucía asintió, muy pequeña, desde el umbral. Luca cruzó hacia la bomba de suero. Era un modelo más nuevo, el tipo que registraba cada ajuste. Presionó la pantalla, revisó el historial de la noche y sintió algo frío deslizarse detrás de sus costillas. Solo entre las 6 de la tarde y la medianoche, la tasa de infusión había sido alterada 3 veces diferentes. Arriba, luego abajo, luego arriba otra vez. Cada cambio estaba por debajo del umbral que habría activado una alerta de supervisión. Cada uno estaba iniciado con el mismo ID de inicio de sesión. Ninguno coincidía con ninguna nota de enfermería en el expediente en papel sobre la mesita rodante. Revisó el expediente en papel de todas formas. Todo estaba impecable. Dosis dentro de los rangos normales. Signos vitales registrados cada hora. La firma del Dr. Klein, en letra pequeña y apretada al pie de cada página. Estaba demasiado impecable. Era el tipo de orden que alguien creaba a propósito cuando sabía que alguien podría mirar. Luca se volvió hacia la niña. «¿Puedes venir un momento?» Su voz era suave. «No te voy a meter en problemas. Te lo prometo». Lucía dio un paso hacia adelante con cuidado,
como si el suelo pudiera inclinarse. Todavía sostenía la correa de su mochila, como si fuera un chaleco salvavidas. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía, yo soy el doctor Luca. ¿Has estado en esta habitación antes de esta noche? Ella dudó. Luego asintió. ¿Viste a alguien hacer algo con esa bolsa de arriba? La transparente. Su labio inferior tembló. No se supone que estuviera aquí. Lo sé, no voy a decir nada. ¿Puedes contarme lo que viste? Lucía tomó aire. El tipo de aire que toman los niños pequeños cuando están decidiendo si van a ser valientes. Había una enfermera, tenía el cabello rojo, quitó una bolsa antes de que se vaciara y la tiró por el desagüe. Luego puso una nueva, y después entró un hombre con lentes, bata blanca, y le dio algo en un sobre, y ella se lo guardó en el bolsillo. El rostro de Luca no cambió. Por dentro, muchas cosas se reordenaron al mismo tiempo. El hombre con los lentes dijo con cuidado. Era alto, con el cabello gris en los lados. Lucía asintió. La credencial de la enfermera decía Doyle. No conozco esa palabra, pero empezaba con D. Luca exhaló despacio por la nariz. Rachel Doyle, turno nocturno. Nathaniel Klein, médico tratante a cargo. Sacó su celular del bolsillo del abrigo, abrió el sistema de órdenes y escribió con los pulgares. Panel toxicológico completo, urgente. Análisis extendido de sedantes y anestésicos. Paciente Moretti, Dante. Recolección inmediata. Mi nombre en la solicitud. Presionó enviar. Luego tomó un tubo de tapón rojo de la bandeja de suministros, envolvió un torniquete alrededor del brazo de Dante y extrajo la misma muestra de sangre. Presionó el tapón de goma con el pulgar, escribió la hora y sus iniciales en la etiqueta y deslizó el tubo dentro del bolsillo interior de su bata. Uno lo enviaría al laboratorio, el otro no abandonaría su persona hasta que decidiera en quién podía confiar. Lucía lo observaba con los ojos muy abiertos. «Ve a buscar a tu mamá», dijo él. «No le cuentes a nadie más lo que me contaste a mí». «Todavía no». Lucía asintió y se volvió hacia la puerta. Se detuvo. Una figura estaba en el umbral enmarcada por la luz del pasillo. El doctor Nathaniel Klein sonreía la sonrisa tranquila y paciente de un hombre que había estado allí parado más tiempo del que alguien había notado. «Doctor Romano, una palabra, por favor». Klein no levantó la voz. Nunca lo hacía. Simplemente se apartó del umbral e hizo un gesto como un profesor que invita a un estudiante prometedor a su oficina. Lucía se escabulló por debajo de su brazo y desapareció por el pasillo sin que nadie tuviera que decírselo dos veces. Luca cerró el abrigo sobre el bolsillo interior mientras pasaba junto al médico mayor. Klein lo guió por el corredor hasta una pequeña sala de consultas que olía a café frío y tóner de impresora. Cerró la puerta con un suave clic e indicó una silla con un gesto. Luca no se sentó. Klein no insistió. «¿Cuánto tiempo llevas en la Asociación Española, Luca?» 2 años y medio. Residencia en neurología en el Hospital de Clínicas antes de eso. Sí, buen programa. Exigente. Klein caminó lentamente hacia la ventana y miró hacia afuera al Río de la Plata. «Escribí una de tus cartas de recomendación, ¿verdad?» «Así es. Le estoy agradecido. Entonces, déjame ser tu mentor por un minuto más». Klein se dio la vuelta. Su rostro tenía la preocupación suave de un hombre a punto de decirte algo por tu propio bien. Era un rostro que había practicado. «El señor Moretti es un caso complejo. Sé que su expediente parece inusual. Lo es. Por eso trajimos a un reconocido especialista del Hospital Británico hace 11 días para una segunda opinión y a un experto del sanatorio americano 3 días después. Ambos confirmaron el diagnóstico de forma independiente. Encefalopatía progresiva idiopática. Etapa terminal. No hay ningún misterio aquí, hijo. Solo hay una enfermedad terrible». Hizo una pausa, emitió un sonido. Un reflejo del tronco encefálico ocurre con más frecuencia de lo que la gente cree en el deterioro terminal. A veces, las familias lo escuchan y se convencen de que su ser querido va a regresar. Es uno de los trucos más crueles que un cuerpo agonizante les juega a las personas que lo aman. La bomba de infusión muestra 3 cambios de tasa no registrados esta noche. La sonrisa de Klein no se movió. El firmware de la bomba ha estado fallando en todo el piso durante una semana. El departamento de biomedicina está al tanto. Si comparas las marcas de tiempo, encontrarás artefactos similares en todas las bombas del ala. Ordené un panel toxicológico. Sí, vi la orden. Klein suspiró como si esta fuera la parte que había esperado evitar. Luca, necesito que la canceles. Luca no dijo nada.
Una pantalla toxicológica extendida completa en un paciente de sector privado, presentada sin la firma del médico tratante, es el tipo de cosa que termina frente a un comité de ética médica. La familia lo verá. La familia ya está destrozada. La señora Moretti querrá saber por qué un médico junior, en un caso que no es el suyo, está ordenando pruebas que implican algo siniestro. Yo no quiero tener esa conversación con ella. No quiero que tú tampoco la tengas. Luca seguía sin decir nada. Tu solicitud de beca para intervención en accidentes cerebrovasculares, continuó Klein con suavidad, vence en febrero. Soy miembro de esa junta de revisión. Una nota disciplinaria en esta etapa de tu carrera sería, digamos, inconveniente. Me caes bien. Quiero que esa solicitud salga adelante sin problemas. Así que cancela la orden. Escribe una nota breve indicando que la lectura de la bomba fue consistente con un error del dispositivo y deja que la familia se lo lleve a casa en paz. Luca inhaló lentamente por la nariz. Entiendo. Gracias. La cancelaré. Buen hombre. Luca salió de la habitación sin volver a mirarlo. Fue hasta la estación de enfermeras. Inició sesión en el sistema de órdenes y escribió la cancelación él mismo, mientras Klein lo observaba desde 20 metros de distancia. El tubo dentro del bolsillo de su bata presionaba contra sus costillas con cada paso. Luca no fue a casa esa noche. Fue al laboratorio privado de una amiga en La Blanqueada, una patóloga que le debía un favor y no hacía preguntas. Dejó el tubo en sus manos a las 3 de la mañana, junto con un nombre escrito en una servilleta doblada. De vuelta en la sala de consultas vacía, Klein estaba junto a la ventana con el celular en el oído. Esperó a que contestaran, y luego habló con la calma cansada de un hombre que reporta un retraso por mal tiempo. Tenemos un problema. Un médico joven. El tren estaba casi vacío cuando Elena y Lucía abordaron en la estación de la calle 36, solo ellas dos y un hombre dormido, ocupando 3 asientos al fondo. Elena mantuvo una mano sobre el hombro de su hija durante todo el trayecto. No había hablado desde que ficharon para salir. Lucía lo sentía. Los dedos de su madre estaban demasiado apretados. La caminata desde la estación hasta su apartamento en la calle 43 de Palermo tomó 9 minutos. Un viento frío subía desde el puerto y sacudía el toldo suelto de la panadería de la esquina. El señor Park la saludó con la cabeza desde el interior del local. Elena no le devolvió el saludo, algo que siempre hacía. Y así fue como Lucía supo finalmente que algo estaba muy mal. Dentro del pequeño apartamento de un dormitorio en el 3er piso, Elena echó el cerrojo, luego la cadena, luego revisó la ventana. Sentó a su hija en la mesa de la cocina, todavía con el abrigo puesto. Cuéntame todo. Lucía le contó todo. Le contó sobre la puerta abierta 3 noches atrás, sobre la enfermera de cabello rojo en el lavabo, sobre el sobre del hombre de los lentes. Le contó sobre esa noche, sobre la medicina derramada, y el doctor Luca de mirada bondadosa, y sobre el sonido que había hecho el hombre en la cama cuando le volvieron a poner la aguja. El sonido que era casi una palabra. Elena no se había quitado el abrigo. Cuando Lucía terminó, el rostro de su madre tenía el color del papel viejo. «Mi niña», susurró Elena, escúchame muy bien. Vas a olvidar todo lo que me acabas de contar. Vas a olvidar esa habitación. Vas a olvidar a ese doctor joven. Mañana voy a llamar a la escuela y les diré que estás enferma, y entonces pensaremos qué hacer. Mamá, se está muriendo. No es nuestro problema. Sí, lo es. Dijiste que te ayudó una vez. Lucía, si nos quedamos calladas, somos igual que ellos. Elena hizo un pequeño sonido en la garganta, algo entre una risa y un sollozo. Jaló a la niña hacia su regazo, como lo hacía cuando Lucía tenía 2 años, y apretó su frente contra el cabello de su hija, y lloró sin hacer ruido. «Tenés 6 años», le susurró a la trenza. «Todavía no se supone que conozcas palabras así. Las conozco de todas formas». Los golpes llegaron a las 11:40, 2 taps lentos. No era el portero, no era un vecino. Elena se levantó con cuidado y puso a Lucía detrás de ella. No encendió la luz del porche. A través de la mirilla vio a un hombre con un abrigo oscuro de lana y una gorra baja. Tenía el rostro inclinado hacia abajo. Solo podía ver la mandíbula, bien afeitada, desconocida. ¿Quién es? Entrega para la señorita Reyes. Solo un sobre. No se necesita firma. Deslícelo por abajo. Un instante de silencio. Luego la esquina amarilla y delgada de un sobre apareció debajo de la puerta, empujada sobre el viejo linóleo hasta detenerse junto a su pie. Los pasos se alejaron sin apresurarse, educados. Elena esperó hasta no poder escucharlos más antes de agacharse a recogerlo.
Adentro había 4 fotografías. La primera era Lucía entrando a la escuela pública esa mañana con su mochila morada colgada de un hombro. La segunda era Lucía en el portón del CAIF con su maestra. La tercera era Lucía en el columpio del patio riendo. La cuarta era la propia Elena, parada en la parada del ómnibus con un termo en la mano, tomada desde el otro lado de la calle. Al dorso de la cuarta fotografía, en letras mayúsculas ordenadas, alguien había escrito 6 palabras: «Cállate o desaparece». Las piernas de Elena se aflojaron, cerró la puerta de golpe, apoyó la espalda contra ella y se deslizó hacia abajo hasta quedar sentada en el suelo con las fotografías extendidas en su regazo. Lucía se arrodilló frente a ella. En ese momento, no parecía una niña, parecía una pequeña persona muy seria. «Mamá», dijo en voz baja, «él se comió tus bizcochos una vez, ¿te acordás?» Las rondas matutinas comenzaban a las 7 en el sector privado. La enfermera de día, una mujer de voz suave llamada Prilla, que hacía el turno contrario al de Rachel Doyle, estaba a mitad de su revisión de signos vitales cuando lo vio. El dedo índice de la mano derecha del paciente, el que estaba más cerca del barandal, se curvó hacia adentro. Era un movimiento pequeño y deliberado, el tipo que hace una persona cuando busca algo pequeño en un bolsillo. Prilla se quedó paralizada con el manguito de presión arterial en las manos. «Señor Moretti». Sin respuesta, sin un segundo movimiento, pero cuando presionó 2 dedos en su palma y susurró: «Si puede escucharme, inténtelo de nuevo». El dedo se curvó una segunda vez. Prilla alcanzó el botón de llamada e hizo sonar la alerta para el médico tratante. A las 7:40, Vivian Moretti estaba parada a los pies de la cama con un abrigo de lana color crema que no se había molestado en quitar. Su mano descansaba sobre el tablero del pie, con la quietud de una mujer que todavía no había elegido qué expresión ponerse. Adrián estaba detrás de ella con los audífonos puestos, desplazándose por la pantalla de su celular. Mateo, como siempre, estaba en el pasillo, recostado contra la pared afuera de la puerta, con un vaso de papel de café que no estaba bebiendo. Prilla llegó con el expediente y una sonrisa cautelosa. «Señora Moretti, quería que lo escuchara directamente de mí. Esta mañana hemos visto algunas pequeñas respuestas motoras. Nada dramático, pero es una señal positiva». El rostro de Vivian hizo lo correcto al instante. Una mano voló hacia su boca. Los ojos brillaron. La voz se cortó. «Gracias a Dios. Gracias a Dios. He estado rezando todas las noches. ¿Puede escucharme? ¿Sabe que estoy aquí? Es demasiado pronto para decirlo, pero siga hablándole. Las voces familiares ayudan. Por supuesto, por supuesto. Gracias, Prilla». La enfermera se fue. Adrián levantó la vista del celular por 3 segundos, dijo «qué bueno», y volvió a deslizar la pantalla. «Ve a la cafetería», le dijo Vivian sin mirarlo. «Tráeme un té verde, el que tiene la etiqueta de papel». Adrián se encogió de hombros y se fue. Durante 12 segundos, Vivian estuvo sola en la habitación con su marido. No se movió. Estudió su rostro como podría estudiar un cuadro que había comenzado a agrietarse en el lugar equivocado. Luego giró la cabeza una fracción de pulgada y habló en voz baja en dirección al pasillo a través de la puerta entreabierta. «Rachel», una palabra. Rachel Doyle había llegado a las 6:30 para una reunión de turno y no había podido irse. Entró a la habitación con las manos en los bolsillos del uniforme y la cola de caballo recién ajustada. Vivian esperó hasta que la puerta se cerró con un clic. «Dóblala». «Señora Moretti, esta noche, no mañana, esta noche. Si empujo la dosis tan rápido, los laboratorios van a gritar». Romano ya marcó el registro de la bomba ayer. Klein lo frenó, pero no puede frenar un panel de potasio. Si los riñones empiezan a fallar demasiado rápido, alguien va a preguntar. Entonces, que pregunten el lunes. Para el lunes, ya no importará. La boca de Rachel se tensó. «Eso es un salto grande desde donde estamos». Vivian dio un paso más cerca, y su voz bajó al registro estrecho que usaba para cosas que no debían repetirse. «Tiene que irse antes del viernes, ¿me entendés? Antes del viernes. Si sigue respirando el viernes por la tarde, los 5 jefes van a entrar a esa sala de reuniones y lo único que van a querer saber es si el hombre a la cabeza de la mesa va a despertar. Y si hay, aunque sea un rumor de que podría hacerlo, todo lo que hemos construido se derrumba. Todo, lo tuyo también. Tú sobrevive al día en que él abra los ojos». Rachel tragó saliva. «Esta noche», dijo. «Buena chica». Vivian alisó su abrigo y se volvió hacia la cama. Y para cuando su mano tocó el barandal, su rostro era de nuevo el de una esposa afligida. En el pasillo,
Matteo Caruso finalmente le dio un sorbo a su café. Su mano izquierda estaba en el bolsillo del abrigo, cerrada alrededor de su celular. La pequeña luz roja en la pantalla había estado encendida durante 4 minutos. Presionó el icono de detención con el pulgar, guardó el archivo con un nombre de 6 dígitos que no significaba nada para nadie, excepto para él, y caminó lentamente hacia el ascensor. Había sido hombre de Dante Moretti durante 26 años. Nunca había roto una promesa con él. No iba a empezar un jueves. El bar no tenía letrero ni aparecía en ningún directorio. Había que bajar 5 escalones de concreto desde la 10ª avenida, pasar por una puerta que parecía la entrada de servicio y golpear el marco 2 veces. Adrián golpeó de la manera en que golpea un hombre que ha visto películas sobre cómo golpear. Adentro, el lugar olía a cerveza vieja y piedra fría. Un solo bombillo rojo colgaba sobre el reservado del fondo. Un hombre corpulento con chaqueta de cuero levantó la vista de un plato de papas fritas y no sonrió. «Llegas tarde. El tráfico. Tomaste el ómnibus. No me mientas, chico bonito». Adrián se deslizó al reservado. El hombre del otro lado tenía poco más de 40 años, cabeza rapada y un tatuaje que se asomaba por el cuello de su camisa. Sus ojos eran pálidos, planos y ligeramente aburridos. En este lado de la ciudad lo conocían como Wolf. En el otro lado de la ciudad lo conocían con 3 nombres más, ninguno de ellos el suyo. Adrián lo había conseguido a través de un contacto de juego en una sala de cartas en La Unión. Eso en sí mismo había sido un error. Todavía no lo sabía. Necesito que se haga algo. Rápido. Mostrame. Adrián deslizó una hoja de papel impresa doblada sobre la mesa. En ella había 2 fotografías ampliadas desde un celular. Una era de Elena Reyes en la parada del ómnibus. La otra era de una niña pequeña con una trenza oscura y una mochila morada sonriendo en un columpio de Caif. Wolf miró la segunda fotografía durante un momento largo. «¿Cuántos años tiene?» «6, creo». «No sé, ¿importa?» Wolf no respondió a eso. «No necesito que las lastimen», dijo Adrián demasiado rápido. «Necesito que se callen. La mujer sabe algo. La niña sabe algo. Necesitan entender la situación de forma permanente, si es lo que se necesita. ¿Sabes lo que sea que hagas? Pago. Tengo con qué». Los ojos planos de Wolf no parpadearon. Adrián exhaló, deslizó la manga hacia arriba y desabrochó el reloj. Un Rolex Daytona de oro en correa de cuero, el de su padrastro de un cumpleaños de hace 8 años, cuando su padrastro todavía le celebraba los cumpleaños. Lo colocó sobre la mesa. Wolf lo recogió, lo dio vuelta, lo sostuvo a la luz roja, lo dejó en la mesa. «Me traes a una niña Y, me pagas con un reloj usado. Es real. Puedo mostrarte el número de serie. Sé que es real». Wolf deslizó el reloj a su bolsillo interior con la indiferencia de un hombre guardando una caja de fósforos. «Solo quería que te escucharas decirlo». Se puso de pie. «2 días. No me llames. Si está hecho, lo sabrás. Si no está hecho, también lo sabrás». Salió del bar sin pagar las papas fritas. A la mañana siguiente, Elena sujetó la mano de Lucía con más fuerza de lo habitual cuando salieron a la acera frente a su edificio. El cielo estaba bajo y gris. Un camión de reparto estaba estacionado con el motor encendido al otro lado de la calle. Una mujer paseando un caniche les hizo un gesto de cabeza. Nada se veía mal. Todo se sentía mal. En la esquina de la calle 43 con la avenida 18 de Julio, Lucía jaló la mano de su madre. «Mamá, ¿qué?» «Mi niña, el auto negro». Elena siguió los ojos de su hija. A media cuadra del portón del Caif, un sedán negro con vidrios polarizados estaba estacionado junto a un hidrante. El motor estaba encendido, sin letrero de reparto, sin calcomanía de aplicación de transporte. «No lo mires», susurró Elena. «Sigue caminando». Lucía no lo volvió a mirar. No necesitaba hacerlo. Ya había hecho la única cosa que Wolf, en sus 8 años de ese tipo de trabajo, jamás había esperado de una niña de 6 años. Había leído la matrícula del auto. Lo había hecho mientras fingía atarse el zapato en el cruce peatonal. Matrículas de Uruguay. 3 letras, 4 números. Los repitió en su cabeza durante todo el trayecto, por la puerta de la escuela, por los ganchos para abrigos, por la merienda, por el círculo. Esa tarde en casa, Lucía abrió su cuaderno de crayones en una página nueva. No dibujó una casa, ni una flor ni el sol. Escribió 7 caracteres cuidadosos con la letra irregular de una niña que acababa de aprender las mayúsculas cursivas y lo subrayó 2 veces. Luego cerró el cuaderno, lo deslizó debajo de su almohada y fue a ayudar a su madre a doblar la ropa.
Luca llegó a las 7 de la tarde con un vaso de papel de café malo del hospital y una decisión que había tomado en algún lugar entre el andén del metro y el vestíbulo. Iba a dejar de envenenar a ese hombre. No podía ordenar un cambio en la infusión. Klein lo vería en menos de una hora. Pero las bombas del piso 12 eran el mismo modelo con el que había trabajado durante su residencia. Y Luca sabía algo que la mayoría de las enfermeras del piso no sabía. El menú de servicio oculto tras una pulsación de 5 segundos en la tecla de flujo permitía una anulación manual de la tasa entregada sin alterar la tasa programada que aparecía en pantalla. Había sido diseñado para los ajustes del equipo de transporte en emergencias. No dejaba ningún registro en el historial visible al paciente. Para cualquiera que no fuera a buscar específicamente, era invisible. Entró a la habitación 120 a las 8:50 durante una revisión rutinaria. Cerró la puerta detrás de él. Estuvo junto a la bomba durante 40 segundos. Cuando salió, la pantalla seguía mostrando todo lo que Klein esperaba ver. La dosis que en realidad llegaba a la vena de Dante Moretti había sido reducida en silencio a menos de la mitad. A las 9:15, Matteo Caruso llegó al pasillo con una bolsa de comida para llevar de una roticería en la Ciudad Vieja y arrastró una silla de plástico frente a la puerta de la habitación 120. Se sentó, desplegó una servilleta sobre su rodilla, comenzó muy despacio a comer un sándwich de peceto. A las 9:40, Rachel Doyle dobló la esquina con una bandeja de medicamentos cargada. Disminuyó el paso cuando lo vio. No se detuvo. «Permiso, necesito hacerle las 9:45. Matteo masticó, tragó, dejó el sándwich. «Esta noche no tengo órdenes. Esta noche no». Rachel lo miró desde arriba. Matteo no levantó los ojos. Estaba doblando la servilleta por el doblez con que había venido. «El doctor Klein va a preguntar por qué me salté la dosis. Dígale lo que quiera. Podría llamar a seguridad. Llámelos». Durante un momento largo, el único sonido en el corredor fue el zumbido de los fluorescentes. Los ojos de Rachel fueron de Matteo a la puerta cerrada, a la estación de enfermeras vacía al fondo del pasillo. Se dio la vuelta con las ruedas de la bandeja chirriando y caminó en dirección opuesta. No regresó. La luz del amanecer se coló alrededor de las persianas a las 6:14 de la mañana. Luca seguía allí, el cuello de su bata manchado de café sentado en el borde de la silla del visitante. Matteo había movido su propia silla dentro de la habitación una hora antes y estaba recostado contra la pared con los brazos cruzados. La respiración del paciente había cambiado en los últimos 40 minutos, más profunda, más propia. A las 6:22, Dante Moretti abrió los ojos. No los abrió de par en par, los párpados subieron como algo pesado siendo levantado desde una gran profundidad. Se detuvieron a media altura y se quedaron así. Sus pupilas se estrecharon lentamente ante la lámpara tenue. Por un momento, solo miró el techo. Luego sus ojos se deslizaron de lado y encontraron a Matteo. El reconocimiento cruzó su rostro tan débilmente que solo un hombre que lo había conocido durante 26 años habría podido leerlo. Matteo dio un paso al frente y colocó una mano ancha muy suavemente sobre la de él. «Jefe». Los labios de Dante se movieron. El sonido que salió era un rasguño que tuvo que viajar un largo camino por una garganta seca. ¿Quién? Matteo no fingió no entender. Se inclinó lo suficiente como para que su boca quedara junto al oído del hombre mayor, Vivian y Klein. Los ojos se cerraron de nuevo, no en rendición, sino como un hombre que cierra los ojos cuando ya sabía la respuesta y solo había estado esperando que alguien la confirmara en voz alta. Una lágrima transparente y solitaria se escapó de la comisura exterior de su ojo izquierdo y trazó un camino hacia la zona gris de su sien. Cuando volvió a abrir los ojos, los dirigió hacia Luca. La niña, Luca parpadeó. ¿La recuerda? Hubo una pausa larga. Las siguientes palabras salieron espaciadas, como si cada una tuviera que ser localizada y cargada. Dijo: «Gracias por los bizcochos de mi mamá». Matteo se quedó completamente inmóvil. Luca lo miró confundido. El rostro de Matteo no se movió, pero su mente ya estaba trabajando. El jefe no hablaba de la niña pequeña en absoluto. Para las 8 de la mañana, Dante había pedido agua 2 veces, un bolígrafo una vez y a la niña 3 veces. No podía sostener el bolígrafo. Su mano temblaba demasiado, pero había aferrado la muñeca de Matteo con una presión sorprendente cuando Matteo intentó salir de la habitación para hacer una llamada. «Tráela. Jefe, está en la escuela. Tráela».
Mateo había visto exactamente ese mismo rostro al otro lado de una mesa en una parrillada de la Ciudad Vieja 20 años atrás, la noche antes de una guerra con el grupo de Rivera en la frontera, y no había discutido con él entonces tampoco. Asintió una vez, apretó la mano del hombre mayor y se fue. Lucas se quedó, aumentó la inclinación de la cama a un cuarto de vuelta, limpió los labios partidos con una esponja húmeda y vigiló los números en el monitor con la alerta de un hombre que había decidido que un paciente era su responsabilidad, sin importar lo que dijera el expediente. Mateo manejó él mismo. No quería un chofer en el asunto. El Parque Rodó en una mañana de jueves estaba brillante y concurrida. Mujeres con cochecitos, hombres descargando cajas de mangos, vendedores calentando tortas fritas en la esquina. Mateo estacionó frente al portón del CAIF a las 8:41 y entró a la pequeña oficina de recepción. La recepcionista levantó la vista, vio el abrigo gris a medida y la sonrisa cortés y sonrió de vuelta. «Vine a recoger a Lucía Reyes». «Ah, acaba de perderse a su tío». La sonrisa de Mateo no cambió. Por dentro se le heló el pecho. ¿Su tío? Sí, hace unos 30 minutos. Dijo que la señora Reyes se había descompensado en el hospital y preguntó si podía llevársela antes de tiempo. Tenía el código de recogida. ¿Cómo era? Alto, cabeza rapada, un tatuaje pequeño en el cuello. Aquí, la recepcionista tocó su propia clavícula. Mateo asintió cortésmente. Gracias. Caminó de vuelta al auto a paso normal, cerró la puerta del conductor y se quedó sentado sin moverse por 2 segundos. Luego llamó a Elena. Elena contestó al segundo tono sin aliento. «Hola, Elena, soy Mateo del hospital». «Sí. ¿Tenés un hermano en Montevideo?» Una pausa. «No, tengo una hermana en La Teja». «¿Por qué?» «Elena, escúchame con mucha atención. Alguien recogió a Lucía de la escuela hace media hora. Les dijo que era su tío. Tenía el código de recogida. Algo se rompió en su garganta. Él la escuchó soltar lo que tenía en la mano. Un balde quizás». El traqueteo resonó por un corredor embaldosado. «No. ¿Dónde estás ahora mismo? 4º piso, radiología. Quédate ahí, no salgas del edificio. Alguien va a ir a buscarte. ¿Me escuchas? No llames al 911 todavía. Dame 30 minutos y tendré más ojos en esto de los que la policía jamás podría tener. ¿Confías en mí? Ni siquiera te conozco. ¿Sabes para quién trabajo? Confía en él». 30 minutos. Colgó antes de que ella pudiera responder. Hizo 5 llamadas en 6 minutos, todas a números guardados en su celular bajo letras individuales. El jefe que manejaba el cerro al este de la avenida Carlos María Ramírez, un sargento retirado de la policía de Montevideo que todavía debía una deuda que no podía pagarse en efectivo. Un hombre de cámaras de tránsito en Pocitos, una mujer que administraba una casa de cambio en la avenida 18 de Julio, y veía a todos los que pasaban por el Parque Rodó, un soldado llamado Tony, que había estado en cada almacén en desuso entre La Teja y el Paso de la Arena. Para las 9:15, la matrícula que Lucía había memorizado 2 días antes de su propio secuestro entraba silenciosamente en cada red de la familia Moretti en los varios departamentos. Ninguna de esas redes pasaba por Vivian. Mateo regresó a la Asociación Española con la mandíbula apretada, entró a la habitación 120, cerró la puerta y no se molestó en suavizar la voz. La tomaron, la recogieron de la escuela. Un hombre haciéndose pasar por familia. En la cama. Los ojos de Dante, que habían estado siguiendo un parche del techo, se clavaron en él. Sus labios partidos se separaron. Intentó incorporarse. El monitor sobre su cabeza emitió un pitido corto y airado mientras su ritmo cardíaco se disparaba. Luca dio un paso hacia adelante con la mano extendida. «Jefe». «No. Dante». «Dante». Aferró el barandal metálico con una mano que no debería haber podido agarrar nada. Se jaló 1 centímetro de la almohada. Su voz cuando salió ya no era un susurro. «Encuéntrenla ahora». El almacén en La Teja no había guardado carga en 9 años. Wolf abrió la puerta lateral con una llave que no debería haber tenido. Jaló a Lucía dentro por la correa de su mochila y cerró el pesado metal detrás de ellos con un estrépito que retumbó por todo el piso vacío. Una luz pálida caía por los tragaluces rotos. Las palomas se movían en las vigas. El aire olía a óxido, río y aceite de motor viejo. Wolf la sentó sobre una caja de plástico en el rincón, cerca de una pila de estivas de madera. «Siéntate, no hables, no llores. Si lloras me pongo más ruidoso. Si no lloras, esto es fácil». Lucía lo miró. No lloró. Wolf no estaba acostumbrado a eso. Los niños lloraban. Los hombres adultos lloraban.
Una vez que les quitabas los zapatos y el celular, una niña de 6 años debería estar gritando por su madre. Esta solo lo observaba. Tenía las manos dobladas en el regazo. Su pasador rosado colgaba ligeramente torcido sobre su oreja izquierda. Sus ojos estaban muy quietos. «Buena niña», murmuró y se dio la vuelta para encender un cigarrillo. Lucía no dejó que su cara cambiara mientras él la miraba, pero sus ojos comenzaron a trabajar. Había palabras marcadas en la pared del fondo, Bahía 7 refrigerada. Había un mural desvanecido de un pulpo sonriente cerca de la puerta enrollable. Había una estiba con las palabras Puerto Negro roja en aerosol. Había una calcomanía en el costado de la bolsa de lona de Wolf que decía Canard Story. Lucía los guardó a todos en una parte de su mente que había empezado en la última hora a imaginar como un cajón. Cuando Wolf fue hacia la puerta lateral a contestar una llamada telefónica dándole la espalda, hizo lo que ningún adulto en su vida habría esperado de una niña de jardín de infantes. Se puso de pie, bajó del concreto hacia un parche de suelo polvoriento y usó la punta de su zapatilla para trazar una forma en la tierra, un corazón, y junto a él una L mayúscula. Se volvió a sentar en la caja antes de que él se diera la vuelta. Tenía las manos dobladas otra vez. Su cara era la misma. 40 minutos después, Wolf terminó su llamada con un gruñido corto e irritado. «Cambio de planes, princesa. Nos movemos». La jaló por la correa. La mochila todavía estaba en sus hombros. Él no la revisó. Tampoco revisó su cabello. En la puerta lateral, antes de abrirla, Lucía estiró la mano muy despacio y sacó el pasador rosado de su trenza. Lo metió dentro de su manga, cerró el puño alrededor de él y caminó junto a Wolf hacia la luz del día. El sedán negro estaba estacionado a lo largo de la calle Emilio Frugoni, en un tramo sin tiendas, solo cercas de cadena y maleza, empujando entre las grietas de la acera. Wolf abrió la puerta trasera, empujó a Lucía adentro, la cerró y rodeó el auto hacia el lado del conductor. En los 2 segundos que tardó en rodear el auto, Lucía abrió el puño fuera de la ventana que apenas podía abrir y dejó caer el pasador rosado sobre el cordón de la vereda. Recorrieron 3 cuadras. En el primer semáforo en rojo, volvió a hacerlo con un crayón morado de su mochila. En el siguiente semáforo, con una calcomanía amarilla de un sol sonriente. Al otro lado de la ciudad, Mateo Caruso estaba parado en una habitación trasera sobre una panadería en la calle Durazno, inclinado sobre 3 monitores. El hombre de las cámaras de tránsito había sacado imágenes de cada intersección a lo largo de la Rambla de Capurro y estaba ejecutando un script de lectura de matrículas. En 19 minutos, el sedán con la matrícula que Lucía había memorizado 2 mañanas atrás apareció en la esquina de Emilio Frugoni y Capurro. Mateo señaló la pantalla. Ahí, retrocede. Vieron al sedán cruzar la intersección sin pasajero visible a través del vidrio polarizado trasero, sin señal de la niña. Recórreme cuadra por cuadra entre Capurro y la bahía. Dame 10 minutos. Mateo no tenía 10 minutos. Llamó a un hombre llamado Tony De Luca, que una vez había sido oficial de patrulla en la seccional 68 antes de haber tomado otro tipo de juramento. Tony vivía a 2 cuadras de Emilio Frugoni. Camina hacia el sur desde Capurro. Despacio. Mira el cordón. Mira todo lo que una niña podría dejar caer. Llámame en el segundo que veas algo de color. Tony llamó de vuelta en 7 minutos. Plástico rosado, un pasadorcito en el cordón frente al viejo almacén refrigerado y un crayón. Media cuadra más adelante, morado. Mateo cerró los ojos por un segundo. Sigue el rastro. El rastro de pequeñas cosas brillantes llevó hasta el patio de contenedores del muelle Ons. No era el almacén donde Wolf la había llevado primero. Era una segunda ubicación, un terreno de acero corrugado con contenedores de envío apilados en 2 filas, la mayoría vacíos. Wolf tenía la llave de uno de ellos, de un contacto de los Volandi, cuyo nombre no le había dado a Adrián. Había llevado a Lucía por el corte en la cerca y estacionado el sedán detrás de un contenedor verde 4 filas adentro. Mateo llegó a la puerta del terreno 22 minutos después en una camioneta negra con 3 hombres. Ninguno llevaba armas visibles. Todos estaban armados. No usaron la puerta. Tony De Luca había caminado a lo largo de la cerca y encontrado el corte. Se colaron a pie, se dividieron en 2 pares y se movieron entre los contenedores como hombres que han hecho este tipo de trabajo antes. Tony levantó la mano en la 4ª fila. Había escuchado algo, una voz baja, masculina, irritada. Mateo hizo una señal. 2 hombres fueron a la izquierda. Él y Tony
Fueron a la derecha. Dentro del contenedor abierto, Wolf estaba hablando por celular otra vez, caminando de un lado a otro. Lucía no estaba en su línea de visión. Wolf la había empujado al rincón trasero detrás de una fila de tambores apilados de 50 galones y le había dicho que si se movía lo abriría. Lucía no se había movido, pero había abierto su mochila en silencio y ahora la sostenía contra su pecho, no porque hubiera algo en ella que pudiera protegerla, sino porque su madre la había empacado esa mañana y olía a hogar. Wolf escuchó la gravilla afuera medio segundo demasiado tarde. Se dio la vuelta con el celular todavía en el oído y metió la mano bajo la chaqueta. El disparo de la pistola de Mateo lo alcanzó alto en el muslo derecho. Por encima de la rodilla, el celular se estrelló contra el suelo. Wolf cayó de rodillas con un sonido que era más sorpresa que dolor. Su arma se deslizó de su mano y por el piso del contenedor. Tony la pateó detrás de él antes de que Wolf pudiera abalanzarse. Mateo entró al contenedor con el arma todavía levantada. Boca abajo, manos en la cabeza, respiras, lo haces despacio. Wolf se echó al suelo de acero frío. Ya estaba maldiciendo en 2 idiomas. Los ojos de Mateo barrieron el rincón trasero. Lucía, cariño, ya puedes salir. Estás a salvo. Silencio. Un pequeño ruido detrás de los tambores. Luego una voz pequeña y muy clara. Señor Mateo. Mateo se congeló. Luego algo en su rostro que había sido de metal durante las últimas 3 horas se resquebrajó levemente alrededor de los ojos. Sí, soy yo, cariño. Ven aquí. Lucía salió de costado, la mochila apretada contra su pecho, la trenza a medio deshacer sin el pasador, una mejilla manchada de polvo. No corrió, caminó con cuidado, como camina una niña que ha decidido que no va a llorar frente a los hombres con armas. Se detuvo frente a él y levantó la vista. ¿Cómo sabía mi nombre?, preguntó Mateo en voz baja. Lo dijo el señor Dante por el teléfono del doctor. Me dijo que usted vendría. Luca había hecho esa llamada desde la cama del hospital 1 hora y 10 minutos antes, cuando Dante le había susurrado un mensaje y había pedido que Lucía escuchara el nombre de su hombre en voz alta si algo salía mal. Mateo la cargó, no pesaba nada. La llevó más allá de la figura que gemía en el suelo, sin mirar hacia abajo. Tony, reténlo. La policía aún no está involucrada. La sacó del patio de contenedores y la colocó en el asiento trasero de la camioneta. Él mismo le abrochó el cinturón de seguridad de la manera en que su madre una vez le había abrochado el suyo. Arrancó, a 2 cuadras del terreno. En el primer semáforo en rojo en la calle Paraguay, Lucía habló de nuevo sin mirarlo. Señor Mateo, ¿puedo contarle algo? Lo que sea. El hombre en su celular estaba hablando con alguien. Dijo, está resuelto, Lupo Vecchio. Hizo una pausa concentrándose en pronunciar los sonidos desconocidos correctamente. No sé qué significa, pero lo dijo 2 veces. Las manos de Mateo se apretaron sobre el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Lupo Vecchio, el lobo viejo. Un nombre que nadie fuera de las 5 familias había pronunciado en una década. Y la mujer en la suite privada del piso 12 de la Asociación Española jamás en su vida lo había escuchado. Elena esperaba en la escalera de servicio de la planta baja de la Asociación Española cuando la camioneta entró por la vía de servicio. Mateo llevó a Lucía por la entrada trasera. En el momento en que Elena vio a su hija, sus rodillas cedieron y se sentó en un escalón de concreto y jaló a la niña contra su pecho y no habló durante 1 minuto completo. Lucía dejó que su madre la abrazara. Había estado sosteniéndose sola durante 4 horas. Ahora se lo podía permitir a alguien más. Estoy bien. Mamá, estoy bien. Se me cayó el pasador. Espero que esté bien. Elena rió entre las lágrimas. Mi niña, puedes tener 100 pasadores. Mateo se agachó junto a ellas. Elena, la necesito arriba, 5 minutos. Después la llevas a casa en un auto con 2 de mis hombres y cerrás la puerta con llave. Sí. Elena se limpió la cara. Asintió. Subieron en el ascensor de servicio hasta el piso 12. La habitación 120 había sido despejada de todos los que no eran de confianza. Luca estaba junto a la ventana con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. 2 hombres de Mateo estaban afuera de la puerta. Dante estaba recostado contra la almohada, más pálido que antes. Un fino velo de sudor a lo largo de la línea del cabello por el esfuerzo de mantenerse despierto. Había rechazado cualquier dosis que pudiera aturdirlo. Cuando Mateo llevó a Lucía por el umbral, el hombre en la cama levantó el brazo derecho. Le costó todo lo que tenía. El brazo tembló en el aire. Ven aquí, pequeña. Lucía caminó hasta la cama sobre sus propios pies. Subió con cuidado al reposapiés
y luego a la cama junto a él. La mano de Dante se cerró alrededor de la suya. Su agarre era débil, pero era el suyo. Dante Moretti, quien no había llorado frente a otro ser humano en más de 30 años, dejó que 2 lágrimas resbalaran hacia los huecos junto a su nariz y no se molestó en ocultarlas. Escuché que fuiste valiente, tuve miedo, pero no lo dejé verlo. Eso es lo que es ser valiente. Le besó la coronilla. El gesto fue tan gentil que Luca tuvo que apartar la vista hacia el río. Mateo se acercó a la almohada y bajó la voz a un registro destinado a un solo oído. Dijo que el hombre que la tomó llamó a alguien y lo llamó Lupo Vecchio. 2 veces, pronunciación clara. La mano que sostenía la de Lucía se sacudió una vez y se quedó quieta. Por varios segundos, Dante no respiró. Cuando lo hizo, fue una lenta inhalación profunda por la nariz, como un hombre que acaba de reconocer la letra en un sobre que había esperado no recibir nunca más. Lupo Vecchio, murmuró. Sí, Marco. Mateo asintió una vez. Dante cerró los ojos. Detrás de los párpados, piezas que no había podido alcanzar durante 3 semanas finalmente encajaron. Klein había llegado al sistema de salud hacía años desde un puesto de investigación en el Instituto Neurológico de Malvín. El propio Dante había aprobado la contratación en papel. Lo que no había sabido, lo que debería haber sabido, era que el Instituto de Malvín había sido financiado a través de 3 donantes ficticios por una fundación que se remontaba a la familia Bolandi. Vivian le había contado 6 meses atrás que había conocido a un inversor de capital privado en una gala benéfica interesado en diversificar algunos de los activos legítimos de la familia. Dante, distraído por una negociación con trabajadores portuarios, había dicho: «Haz lo que quieras, querida», y no había mirado el nombre del hombre. El nombre había sido falso. El dinero había sido de Marco Bolandi. La promesa susurrada, la que había convertido la ambición de su esposa en un arma, probablemente había llegado en forma de una voz tranquila en un restaurante tranquilo. Cuando él esté fuera del camino, todo lo que es suyo fluirá a través de ti. Yo soy simplemente el amigo que está a tu lado. Vivian no lo había sabido. No era un genio del mal. Era un pavo real, siendo conducido a una jaula por un cetrero que no podía ver. Dante abrió los ojos y miró al techo. Ella cree que es la cazadora. Ella es el cebo. No la arresten. Todavía no. Mateo esperó. Déjenla entrar el viernes como lo planeó. Déjenla sentarse en esa mesa creyendo que ya ganó. Quiero a Marco al otro lado de la línea cuando la red se cierre. Quiero que él escuche su voz cuando ella se dé cuenta. Dante giró la cabeza con cuidado y miró a la niña que todavía sostenía su mano. Llamen a Daniel Whittaker esta noche. Daniel Whittaker llegó a la Asociación Española a las 10 pasadas las 10, esa noche con un maletín de cuero, una pluma de plata y la expresión de un hombre que había esperado 18 días esta llamada telefónica. Había representado a Dante Moretti durante 21 años, había redactado cada versión de cada documento que importaba, y nunca había creído, ni por un segundo, la historia que Vivian le había pedido que notarizara 3 días atrás sobre un poder notarial duradero temporal. Se había entretenido. Había inventado un testigo faltante, un error administrativo en el colegio de abogados, un fin de semana feriado, que el colegio de abogados en realidad no observaba. Le había comprado a Dante 5 días sin decirle a nadie que lo estaba haciendo. Entró a la habitación 120, colocó el maletín en la mesita rodante y miró al hombre con el que no había estado seguro de poder volver a hablar. «Te ves terrible, Dante. He estado mejor. Dime qué necesitas». Dante habló despacio. Mateo estaba junto a la ventana. Luca estaba junto a la puerta. Para la medianoche, Daniel había hecho 11 llamadas telefónicas. Congeló 3 cuentas bancarias privadas con medidas de emergencia por fraude. Suspendió la autoridad operativa de Moretti Holdings, que Vivian había estado añadiendo su firma silenciosamente desde la segunda semana del coma. Notificó a un alto funcionario de la Administración Nacional de Puertos, ANP, que cualquier embarque que llevara los permisos de importación de la familia en los próximos 10 días requeriría una verificación secundaria de la oficina de Daniel personalmente. Depositó una carta sellada ante un juez en el centro que le debía un favor a Dante de un asunto de custodia 12 años atrás, que sería abierta solo con instrucciones específicas. Para las 4 de la mañana, cada arteria financiera que Vivian creía controlar seguía fluyendo en el gráfico que miraría en su celular cuando se despertara. En realidad, cada una había sido pinzada en una válvula que Vivian no sabía que existía. A las 6,
Luca completó y firmó una evaluación neurológica formal. Documentó la orientación a persona, lugar y tiempo. Documentó respuestas apropiadas a preguntas, incluyendo algunas diseñadas para evaluar la memoria de eventos que habían precedido la hospitalización por años. Documentó control motor voluntario completo de la mano derecha y control parcial de la izquierda. Al pie del formulario, en su cuidadosa letra, escribió la conclusión que más importaría antes del viernes por la tarde. El paciente conserva plena capacidad cognitiva y decisional. Es médicamente competente para dirigir sus propios asuntos y para participar en procedimientos formales por videoconferencia. Hizo 3 copias. Una fue a Daniel, una fue al casillero de muestras en el laboratorio de patología de la blanqueada, junto con los resultados del análisis de sangre que habían llegado la tarde anterior. Una la guardó doblada en su propia billetera. Mientras Daniel trabajaba el papeleo y Luca trabajaba el expediente, Mateo trabajó a los hombres. Fue a una cafetería en la Comercial a las 2 de la mañana y se sentó frente al jefe que manejaba la operación de la Unión. 2 horas después estaba en un club privado cerca de la calle Rivera con el jefe de Pocitos y el jefe de Carrasco. No explicó nada en su totalidad. Le dijo a cada uno solo lo que necesitaba que supieran. Le dijo a cada uno que el viernes por la tarde, en el consejo familiar programado, el hombre a la cabeza de la mesa no sería la mujer que les habían dicho esperar. Para el amanecer, los 5 jefes de los Moretti se habían comprometido silenciosamente a apoyar a quien entrara primero a esa reunión. Mientras Mateo estaba en la Comercial, 2 soldados en un sedán gris sin marcas estaban frente al edificio de apartamentos del Dr. Klein en Pocitos. Lo vieron salir a las 7 de la tarde, seguirlo en un taxi hacia el centro y entrar al Palm Court del Hotel Carrasco. Lo vieron tomar una mesa de esquina. Vieron llegar a un segundo hombre 11 minutos después. Traje gris. Cabello gris en las sienes, un anillo con sello en el dedo meñique. El segundo hombre besó a Klein en ambas mejillas a la manera antigua. El soldado en el asiento del pasajero usó un teleobjetivo a través de la ventana del taxi para tomar 6 fotografías limpias. Para las 8 de la mañana siguiente, la mejor de las 6 estaba en el celular de Mateo. Para las 8:30, estaba en la tablet que Dante sostenía apoyada contra su muslo en la cama. Dante miró la imagen durante mucho tiempo. El hombre de la fotografía había recibido un disparo en Montevideo en 1980 y 9 de alguien a quien Dante había pagado. Se había dado por hecho que se había retirado a una villa en Punta del Este los últimos 10 años. Su cabello era más blanco ahora. Los ojos eran los mismos. Dante exhaló entre los dientes. Entonces regresaste después de todo este tiempo. Le entregó la tablet a Mateo. El viernes, la tarde del jueves, se fue ralentizando. La sala de guerra que había ocupado la suite de consultas al otro lado del pasillo de la habitación 120 se vació un poco después de las 3. Daniel había ido a presentar una serie de mociones selladas en el centro. Mateo había ido a reunirse con el segundo de los soldados fotógrafos. Luca había sido llamado brevemente a una alerta de accidente cerebrovascular en el 7º piso. Los 2 hombres apostados afuera de la puerta se quedaron donde estaban. Durante 40 minutos, las únicas personas dentro de la suite privada fueron Dante Moretti y una niña de 6 años con un suéter inter amarillo. Elena había traído a Lucía de vuelta justo antes del mediodía. Elena no había querido traerla. Mateo se lo había pedido amablemente y Dante se lo había pedido a través de Mateo con aún más amabilidad. Elena había accedido bajo una condición. Esperaría abajo en la capilla y si su hija no le era devuelta en exactamente 1 hora, llamaría a la policía ella misma y asumiría las consecuencias. Mateo no había discutido. La había mirado con algo parecido al respeto. Lucía estaba sentada con las piernas cruzadas en el borde de la cama del hospital, junto a la cadera izquierda de Dante. Una bolsita de plástico de caramelos de malvavisco que Prilla había conseguido del piso pediátrico estaba abierta en su regazo. Lucía los comía uno por uno con seria atención, como si cada uno fuera una decisión. Dante estaba recostado contra las almohadas. Hoy tenía mejor color, todavía estaba débil, pero había en él una línea que había regresado. La forma bajo la cobija de un hombre que algún día podría ponerse de pie en un traje y entrar a una habitación. Dante la observó comer. ¿Puedo preguntarte algo, cariño? Lucía asintió con la boca llena. Cuando te tomaron, el hombre de la cabeza rapada, ¿tuviste miedo? Lucía masticó, tragó, pensó en ello honestamente antes de responder. Sí, pero no al principio.
Al principio solo estaba observando. ¿Qué estabas observando? Todo, porque mi mamá dice que cuando pasan cosas de miedo, hay que recordarlas, porque quizás después puedes contárselas a una persona buena, y la persona buena puede arreglarlo. Dante la estudió. Sus ojos en ese momento no pertenecían al hombre que había ordenado la muerte de un capitán en Salto 6 veranos atrás. La mayoría de los hombres adultos se ponen ruidosos cuando tienen miedo. Eso es tonto. Un sonido muy pequeño salió de él. Le tardó un segundo en reconocer que había reído. ¿Por qué no me tenías miedo a mí? Todo el mundo me lo tiene. No sé quién eres para ellos. Solo sé quién eres para mí. ¿Y quién soy yo para ti? Lucía levantó la vista de la bolsa de malvaviscos. Su rostro estaba pensativo de la manera en que solo puede serlo el rostro de una niña pequeña antes de que el mundo le enseñe a editarse. Eres el hombre que le dijo gracias a mi mamá. Dante guardó silencio durante un momento largo. Cuéntame. Hace 2 años, ella estaba limpiando el piso grande en el edificio con los espejos dorados. El de la avenida 18 de Julio me lo contó. Dijo que todos caminaban por su piso limpio con los zapatos mojados y nadie la miraba. Y usted caminó por el vestíbulo y se detuvo y le dijo, gracias. Eso fue todo. Dante cerró los ojos. No lo recordaba. Había caminado por ese vestíbulo 1000 veces. Sería un martes, un jueves, cualquier día que su chofer lo hubiera llevado a la oficina del centro. Habría tenido el celular en el oído. Habría esquivado una mancha mojada. Tal vez lo dijo por costumbre. Tal vez apenas notó a la mujer con el lampazo. Ella sí lo había notado. Había ido a casa y le había contado a una niña pequeña sobre ello durante guiso de lentejas. Y 2 años después, esa niña pequeña había entrado a su habitación del hospital y le había susurrado al oído que alguien lo estaba matando. Mi mamá dice, continuó Lucía, que la gente mala solo es fuerte cuando la gente buena se calla. Dante no abrió los ojos por un rato. Cuando lo hizo, estaban húmedos, y no intentó ocultarlo. Algo cálido se había desplegado dentro de su pecho, bajo y desconocido, como una lámpara que se enciende en una habitación que había olvidado que existía. «Come otro», dijo en voz baja. Lucía lo hizo. El viernes por la mañana, llegó gris y limpio sobre el Río de la Plata. Vivian Moretti se despertó a las 5:30. Bebió medio vaso de agua tibia con limón. Se sentó en su tocador en el dormitorio de Carrasco, que había redecorado 2 veces a costa de su marido, y observó a la mujer en el espejo pintarse una versión de sí misma que no cedería en público hoy. Para las 7, estaba en el asiento trasero de un auto. En el asiento, junto a ella había un portafolios delgado de cuero negro. Dentro del portafolios estaban los documentos hacia los que había estado trabajando durante 6 meses. Una transferencia notarizada de la autoridad principal de votos sobre Moretti Holdings, una declaración jurada de incapacidad médica firmada por el doctor Nathaniel Klein, una enmienda ejecutada a un fideicomiso en el que no había sido nombrada cuando se casó con él. Hoy, Vivian Moretti entraría a una sala llena de hombres que habían pasado toda su carrera fingiendo que ella era decorativa y saldría de esa sala como la persona que tomaba decisiones a la cabeza de una empresa de $100 millones. El auto la dejó en la entrada VIP de la Asociación Española a las 7:45. Tomó el ascensor al piso 12. Se detuvo frente a la puerta de la habitación 120, se alisó el cabello con la mano, compuso su rostro y empujó la puerta. Se detuvo. La cama había sido elevada completamente en posición vertical. Dante Moretti estaba sentado en ella. Llevaba una camisa blanca de vestir que Vivian reconoció de su propio armario, abierta al cuello, las mangas dobladas una vez sobre la muñeca. Un soporte de suero todavía vigilaba junto a la cama, pero no había ningún tubo conectado. Su cabello estaba peinado hacia atrás, se había afeitado. Sus pómulos eran marcados y sus ojos eran enteramente suyos. Mateo estaba de pie a la izquierda de la cama, con las manos entrelazadas ordenadamente frente a él. Daniel Whittaker estaba sentado en la silla del visitante con una tablet sobre la rodilla. Luca estaba recostado contra la pared junto a la ventana, con los brazos cruzados mirando hacia la puerta. El aliento de Vivian la abandonó de una manera que su cuerpo no pidió permiso. Su portafolios se deslizó una fracción de pulgada en su mano antes de que lo atrapara. Dante levantó los ojos hacia ella y sonrió. Era una sonrisa pequeña, no llegaba a sus mejillas. Era la sonrisa que había usado en 1997 al otro lado de una mesa frente a un hombre que había intentado pagarle menos en un cargamento de coñac, y ese hombre no había vivido para ver el verano siguiente. «Buenos días, querida. Dante»,
¿Recuerdas cómo me gusta el café negro sin azúcar? Muy bien, lo voy a tomar de nuevo hoy. Primera vez en casi 3 semanas. Vivian dio un paso hacia dentro de la habitación y no dio un segundo. Sus ojos se movieron muy rápidamente. De su rostro al de Mateo, al de Daniel, al de Luca y de vuelta al suyo. Dios mío, Dante, Dios mío, nadie me llamó. ¿Por qué nadie me llamó? Prilla lo intentó. Tu celular estaba apagado. Estaba en la ducha. Yo. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Sí. Deberías estar sentado así. Ha venido a verte el doctor Klein. Necesito ir a buscar al doctor Klein. El doctor Klein está ocupado esta mañana. Vivian no entendió esa frase la primera vez que la escuchó. Intentó empezar una segunda. Su boca se abrió. No salió nada. La entendió la segunda vez que la repasó en su cabeza. El portafolios en su mano comenzó a pesar 20 kilos. Dante inclinó la cabeza ligeramente hacia la silla vacía frente a Daniel. Siéntate, Vivian. Dante. Siéntate. El consejo es en 90 minutos. Lo vas a ver conmigo. Creo que lo encontrarás muy interesante. Vivian se sentó despacio porque no confiaba en que sus rodillas la llevaran de vuelta a la puerta. Su rostro había tomado el color de la sábana de la cama. Ahora entendía que la habían atrapado. Creía entender la forma de lo que habían atrapado. La enfermera, los medicamentos, el papeleo, negaría, lloraría, nombraría personas por debajo de ella en la escalera y guardaría a quien estaba en la cima para sí misma. Había ensayado esta contingencia durante meses. Todavía no entendía que el hombre en la cima de su escalera no era ella. A las 9:25, Daniel giró la tablet para que quedara frente a la cama, la apoyó en la mesita rodante y conectó la línea segura. Uno por uno, 5 rectángulos llenaron la pantalla. Tommy Misalvi, el jefe de la teja, sentado en la oficina trasera de una cantina en Belvedere. Vincent Parma, Malvin, en una mesa de cocina en Pocitos. De Marco, el Cerro, en un escritorio con un crucifijo en la pared detrás de él. Frank Russo, La Unión, en un estudio con paredes de madera. Little Salvonanno, el jefe más joven, desde el salón de cigarros en el centro, que la familia poseía a través de 2 empresas ficticias. 3 rectángulos más se llenaron después de ellos. Testigos. 2 eran jefes de familias aliadas de Paysandú y Colonia. El tercero era un hombre del tamaño de un refrigerador, cuyo rostro Dante había visto solo una vez en un velorio 3 años atrás. Era el subjefe de la familia Bolandi, sentado en representación de su jefe como observador formal. Todavía no sabía que estaba a punto de convertirse en un personaje en una historia, en lugar de testigo de una. Mateo ajustó el ángulo de la cámara en la tablet para que el rostro de Dante llenara el encuadre. Vivian apenas era visible en el borde, en una silla girada 3/4 hacia la cama, sus manos apretadas en el regazo, su portafolio sin abrir en el suelo junto a su talón. Dante miró al lente, habló despacio. Su voz no era fuerte. No necesitaba hacerlo. Caballeros, gracias por su paciencia. Sé que la agenda decía que se reunirían esta mañana para discutir mi incapacidad. La agenda está siendo revisada. Nadie en ninguno de los 8 rectángulos se movió. No voy a desperdiciar su tiempo con discursos. Hace 3 semanas entré a este edificio porque no podía sentir el lado izquierdo de mi cara. El médico a cargo de mi caso se llama Nathaniel Klein. Ha estado escribiendo órdenes en mi expediente con una mano y organizando que algo muy diferente entrara a mi torrente sanguíneo con la otra. Ese es el primer hecho. Daniel tocó la tablet. Se abrió una segunda ventana junto a los rostros, una forma de onda de audio. Daniel reprodujo la grabación que Mateo había capturado en el pasillo la mañana después del primer movimiento del dedo. Dóblala esta noche. Si empujo la dosis tan rápido, los laboratorios van a gritar. Tiene que irse antes del viernes. ¿Me entendés? Antes del viernes. La voz de Vivian en sus propias habitaciones, con su propia ropa, con sus propias palabras. En la pantalla, la mandíbula de Tommy Misalvi se tensó. Angelo se persignó muy despacio. Daniel abrió un segundo elemento de prueba, un registro farmacéutico escaneado, 2 columnas. Una era la dosis que Klein había registrado en el expediente oficial. La otra era la dosis que en realidad se entregó, obtenida de la memoria interna de la bomba. Los números no coincidían en una sola línea de los últimos 22 días. El tercer elemento de prueba era el resultado toxicológico del laboratorio de patología de la blanqueada. La doctora Elena Barros, patóloga, firmado y sellado. 3 derivados de benzodiazepinas a niveles que ningún hospital vivo jamás recetaría. Un cuarto compuesto oscuro,
un híbrido sedante anestésico, popular por un breve y vergonzoso período en clínicas de Europa del Este y veterinarias de los años 80. El tipo de químico que un hombre usaría si quisiera algo que no se pudiera rastrear en un panel convencional. Dante dejó que los números permanecieran en la pantalla durante una larga cuenta de 10. Esto es lo que me estaban metiendo mientras mi esposa se sentaba junto a la cama y lloraba frente a las cámaras para las enfermeras. Little Salvo maldijo en italiano en voz baja. Dante giró la cabeza justo lo suficiente para que la cámara captara a Vivian en el borde del encuadre. «Querida, ¿te gustaría decirle algo a estos caballeros?» La mano de Vivian subió a su garganta. Sus ojos se llenaron a tiempo. Siempre había sido buena en esa parte. «Dante, por favor, tienes que dejarme explicar. Te estoy dejando. Fui yo, solo yo. Estaba asustada. Me dijeron que no ibas a despertar. Me dijeron que tenía que actuar para proteger la posición de la familia. No lo pensé como. Cerró los ojos. Lo pensé como misericordia. Creí que estaba siendo misericordiosa. Eso no es una defensa. Lo sé. Pero por favor, créeme. Actué sola. Nadie en la familia lo sabía. Nadie. Klein era un médico al que presioné. Rachel era una enfermera que necesitaba dinero. Eso es todo. Eso es todo lo que hay». Vivian abrió los ojos. Miró directamente a su marido por primera vez desde que había entrado a la habitación. «Lo siento mucho. Aceptaré lo que decidas». Dante sostuvo su mirada. No respondió. Levantó una mano, la derecha, e hizo un pequeño gesto a Mateo. «Tráela». La puerta de la habitación 120 se abrió silenciosamente. Mateo salió al pasillo y regresó un momento después con una figura pequeña a su lado. Tenía una mano grande curvada suavemente sobre el hombro de ella. Su suéter amarillo era la cosa más brillante en la habitación. Mateo llevó a Lucía Reyes a los pies de la cama y la levantó sobre un taburete para que su cara quedara a la altura de la cámara de la tablet. En la cuadrícula de video, 8 hombres vieron algo que ninguno había visto jamás en un consejo familiar. Una niña. Tommy Misalvi se inclinó hacia su propia pantalla. Angelo abrió la boca y luego la cerró. El subjefe de la familia Bolandi, que había estado muy quieto durante los últimos minutos, se movió en su silla por primera vez. Todavía no sabía por qué. Solo sabía que el aire en su extremo de la línea acababa de cambiar. Vivian, en su silla, parpadeó una vez. Nunca había visto a la niña antes. Dante no giró la cabeza hacia la cámara. Habló mirando a la niña pequeña. «Caballeros, ella es Lucía Reyes. Tiene 6 años. Hace 3 días me susurró al oído que me estaban envenenando. Ayer por la mañana la sacaron de su escuela un hombre que tenía la intención de asegurarse de que nunca volviera a susurrar. Me fue de vuelta porque es más inteligente a los 6 años que la mayoría de las personas que he conocido a los 40. Nadie en la cuadrícula respiró. ¿Tiene algo que quiere decir? Les pido que escuchen». Dante se volvió hacia Lucía y su voz se suavizó. «Cariño, diles lo que le dijiste al señor Mateo en el auto. Solo esa oración, tal como lo escuchaste». Lucía miró a la cámara. No era tímida. No estaba actuando. Tenía 6 años y estaba repitiendo algo que le habían pedido que cargara porque era importante y lo estaba cargando. Exactamente. El hombre que me llevó tenía un celular. Llamó a alguien. Dijo: «Está resuelto, Lupo Vecchio». Lo dijo 2 veces. Hizo una pausa. No sé qué significa. El silencio dentro de la videoconferencia fue el tipo de silencio que solo cae sobre salas llenas de hombres que han pasado toda su vida sabiendo exactamente lo que significan las palabras y que acaban de escuchar una que no esperaban. En el rectángulo del subjefe de los Bolandi, el color se drenó de su rostro desde la línea del cabello hacia abajo. Era un proceso visible. Se movió como el agua. Dante dejó que el silencio se sostuviera. Luego giró la cabeza lentamente y sus ojos se clavaron con el lente de la cámara del lado de los Bolandi en la llamada. «En este país», dijo, «en esta costa, en esta mesa, hay exactamente un hombre que alguna vez ha sido llamado Lupo Vecchio». No lo nombró, no necesitaba hacerlo. Su jefe nos dijo hace 10 años que estaba retirado. Tomó una villa en Punta del Este. Mandó flores al velorio de mi madre. Vino a la primera comunión de mi hija. Juró por los ojos de su propio hijo que no había guerra entre nuestras casas. Dante hizo una pausa. Mi esposa no sabía quién le susurraba al oído. Pensó que el susurro era un inversor. El susurro era él. Me usó a ella para convertir mi propia casa en el filo del cuchillo. Usó a Klein para debilitarme. Usó a un animal de alquiler para intentar silenciar a la niña que vio. Planeó sentarse en Punta del Este
y verlo suceder desde una terraza, y luego aceptar condolencias en mi funeral, y luego absorber tranquilamente mis rutas de carga durante los próximos 18 meses. Mientras mi viuda firmaba documentos que no comprendía. Vivian se había quedado perfectamente inmóvil. Sus manos estaban en el regazo. Su boca estaba ligeramente abierta. Escuchaba por primera vez la arquitectura de su propia jaula. Dante movió un dedo. Daniel giró la tablet un cuarto de vuelta sobre su base, de modo que el subjefe de los Volandi ahora quedara centrado en la mirada del propio Dante. Dante sonrió. No era la sonrisa que Vivian había visto una hora atrás. Era más antigua. Dígale a su jefe que estoy despierto. Dígale que la niña que intentó borrar recordó su nombre en italiano. Dígale que voy a hacerle una visita. Dante extendió la mano y terminó la llamada él mismo. La pantalla se puso negra. El operativo ocurrió a las 11:17 del viernes por la mañana. La estancia de Marco Volandi en Punta Gorda estaba detrás de 2 hectáreas perfectamente podadas en un camino privado en la Rambla de Carrasco. Volandi había llegado desde Palermo 6 semanas antes en un pasaporte privado, y no había salido desde entonces. Había estado viendo el consejo familiar desde un monitor en un solarium de paredes de cristal, sosteniendo una taza de espresso que todavía no había llevado a la boca. Cuando la pantalla se puso negra, colocó la taza con mucho cuidado sobre el platillo. Un convoy de 3 vehículos entró al camino 4 minutos después. El vehículo delantero era una camioneta negra del Ministerio del Interior que transportaba a 4 agentes de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, DGLCCO e Interpol. Al volante iba el agente especial Paul Mercier, un investigador de crimen organizado de carrera que había pasado los últimos 9 años construyendo un caso contra la red financiera de los Volandi, y nunca había podido poner un solo testigo en papel. Mercier había recibido una llamada telefónica de Daniel Whitaker a las 7 de esa mañana. La llamada había incluido 3 números de ruta bancaria, una hoja de cálculo de libro mayor y una fotografía de Marco Volandi con el doctor Nathaniel Klein en el Palm Court del Hotel Carrasco. Paul Mercier había conocido a Dante Moretti durante 22 años. Una vez había arrestado a 2 de sus hombres. Dante nunca se lo había reprochado. En una ocasión, Dante había salvado a la hija de Paul de una muy mala decisión que involucraba a un novio peligroso y un dealer peor. Eso había sido hace mucho tiempo. Ninguno de los dos había vuelto a hablar de ello. El segundo vehículo transportaba a Matteo Caruso y 4 de los soldados más experimentados de la familia Moretti. Se quedaron en la entrada. No entraron a la propiedad. Estaban allí como observadores y, si era necesario, como respaldo. El tercer vehículo era una furgoneta forense de contabilidad sin marcas. Marco Volandi no opuso resistencia. Estaba de pie en su solarium con un suéter de cachemir color carbón y permitió que le pusieran las esposas. Solo pidió a su abogado. Los cargos fueron leídos en voz alta durante el trayecto fuera de la propiedad. Conspiración para cometer asesinato, extorsión bajo la ley de crimen organizado, lavado de dinero a través de una institución médica con licencia. Sonrió levemente ante el último cargo como reconociendo un buen saque. En el centro, a las 11:31, 2 agentes federales uniformados y un teniente de seguridad del hospital entraron a la oficina del doctor Nathaniel Klein en el 4º piso de la Asociación Española. Klein estaba junto a su trituradora de papel. Había un expediente médico en su escritorio, con la mitad ya en tiras de papel en el contenedor de abajo. Sus manos, siempre firmes en cirugía, no estaban firmes ahora. La última página que había estado metiendo en la máquina cuando empujaron la puerta era la página 12 del expediente de Moretti, Dante. Sus dedos todavía estaban sobre el papel. Klein levantó la vista. No intentó correr. Tenía 68 años y era médico de una generación particular y entendía, de la manera en que esos hombres entienden, que el pasillo fuera de su oficina pertenecía ahora a otras personas. «¿Puedo hacer una llamada telefónica?», dijo. «En la comisaría, señor». Rachel Doyle se entregó en la seccional 68. Entró sola, colocó su licencia de enfermería sobre el mostrador del sargento de guardia y pidió hablar con el oficial a cargo de la investigación Moretti. Habló durante 4 horas. Les dio cada pago, cada entrega, cada instrucción que Vivian había susurrado alguna vez en la sala de medicamentos. Su abogado negoció un acuerdo de cooperación antes del atardecer. Vivian Moretti no fue arrestada. Por instrucción específica de Dante,
Se le permitió salir de la Asociación Española por su cuenta. Vivian regresó a la casa de Carrasco para encontrar que sus armarios ya habían sido empacados en 8 maletas a juego y apilados en el vestíbulo de entrada. Daniel Whittaker estaba sentado en el sofá de la sala con una sola página sobre la mesa de café frente a él. La página revocaba su posición como fideicomisaria, anulaba su participación en cada activo de los Moretti y le otorgaba un acuerdo único suficiente para vivir modestamente en una ciudad que no fuera esta durante el resto de su vida. Vivian firmó. No había otra salida. Adrián Ale no esperó. Para el viernes por la noche, estaba en un ómnibus a Punta del Este, con $900 y un nombre falso. Mateo lo anotó y no lo persiguió todavía. Había tiempo. El hombre llamado Wolf fue acusado de secuestro federal esa noche. No vivió para ver su audiencia. Una pelea en una celda de detención provisional en el Centro de Detención Metropolitana fue registrada 48 horas después como un incidente de rutina. 2 meses después, en un brillante sábado de finales de otoño, un auto negro se detuvo frente a un edificio de apartamentos en la calle 40 y 3 de Palermo. El hombre que bajó no era el hombre que los residentes de esa calle habrían reconocido de los periódicos. Dante Moretti estaba de pie en la acera con un abrigo color carbón y una bufanda gris suave apoyado en un bastón de madera pulida. Su rostro había vuelto a su forma. El color había regresado a su piel. Había caminado la última cuadra. Solo el chofer le había ofrecido un brazo en la puerta del auto. Dante lo había rechazado con cortesía, de la manera en que un hombre rechaza un ofrecimiento por el que está agradecido, pero que no necesita. En su otra mano cargaba una caja de papel blanca atada con hilo de panadería rojo. La había comprado él mismo esa mañana en una pequeña panadería italiana en la calle Soriano. Había entrado a la tienda, hecho fila detrás de una abuela y un padre joven, y le había pedido a la mujer detrás del mostrador una docena de bizcochos de almendra y una docena de masitas de manteca. La mujer lo había reconocido. No le cobró. Dante dejó un billete de $100 en el frasco de propinas de todas formas y le dio las gracias 2 veces. Era la primera vez en su vida que compraba pasteles para otra persona con sus propias 2 manos. Subió los 3 pisos despacio. Se detuvo una vez en el segundo descanso, no porque lo necesitara, sino porque quería estar listo cuando se abriera la puerta. Llamó. Elena Reyes abrió la puerta con un suéter y sin zapatos. Tenía el aspecto de una mujer que había estado tallando el fregadero. Se paralizó cuando lo vio. «Señor Moretti». «Elena, ¿puedo pasar?» Elena se hizo a un lado sin decir una palabra. El apartamento era pequeño y cálido. Había dibujos pegados con cinta en la heladera. Una olla con algo de ajo y tomate estaba hirviendo a fuego lento en la cocina. Una sola fotografía enmarcada estaba sobre el estante. Una Elena más joven sosteniendo a una Lucía recién nacida en una bata de hospital. Dante colocó la caja blanca sobre la mesa de la cocina, se quitó la bufanda, miró durante un largo momento la fotografía en el estante. Luego se volvió hacia Elena, y su voz fue más baja de lo que ella jamás la había escuchado. «No sé cómo agradecer a una mujer que me prestó a su hija para salvar mi vida». Elena se cubrió la boca con una mano. Sus hombros se doblaron hacia adentro. No intentó hablar. Una puerta del dormitorio se abrió de golpe al final del pasillo. Lucía salió corriendo. Llevaba un vestido rojo sin zapatos, el cabello todavía húmedo del baño. Lo vio, y su rostro se iluminó de la manera en que solo se ilumina un rostro antes de que el mundo le enseñe a una persona a ser cuidadosa. Lucía no disminuyó la velocidad. Corrió directo hacia sus piernas y envolvió ambos brazos alrededor de una de ellas. Dante le entregó su bastón a Elena. Dobló las rodillas. Lentamente, con cuidado, el viejo jefe de la familia Moretti se bajó al suelo de un apartamento de 3er piso en Palermo y se arrodilló frente a una niña de 6 años. «Cualquier cosa que necesites, lo que sea, durante toda tu vida, estaré allí. ¿Me entendés, cariño?» Lucía asintió solemnemente contra su hombro, luego se echó hacia atrás, recordó algo y corrió a buscar un papel doblado de la mesa de la cocina. Se lo puso en las manos. Era un dibujo de 3 personas tomadas de la mano, un hombre alto, una mujer, una niña pequeña. Debajo, con el trazo tembloroso de la cursiva de una niña de jardín de infantes, Lucía había escrito una oración que le había pedido a su madre que le ayudara a deletrear. La persona más fuerte no es la que nunca cae, es la que tiene a alguien que se queda cuando cae. Dante lo leyó 2 veces. Dobló el papel por los dobleces que ella había hecho para él. Lo colocó dentro de su abrigo.
sobre el corazón y mantuvo la mano allí. Había construido un imperio con sangre y silencio. Lo que lo había salvado no había sido el poder. Había sido el susurro de una niña en una habitación donde todos los demás habían elegido quedarse callados. Esta historia nos recuerda que la bondad nunca se desperdicia y que la voz más pequeña en la sala es a veces la que lo cambia todo. El mundo no siempre pertenece a los más fuertes ni a los más ruidosos. A veces pertenece a los que notan, a los que recuerdan, a los que eligen, en el momento que importa decir la verdad. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para darle like, compártela con alguien que necesite escucharla hoy y suscríbete al canal para no perderte la siguiente. Nos encantaría leerte en los comentarios. ¿Alguna vez un pequeño acto de bondad cambió tu vida de la manera en que un simple gracias cambió la de Dante? Cuéntanos tu historia. Leemos cada mensaje y cada voz importa aquí. Te deseamos buena salud, paz en tu hogar y un poco más de luz cada día. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y cuídense los unos a los otros.